Como pueden ver hay 5 patitos: Pata, Peta, Pita, Pota y María Clara, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero saber la edad de María Clara. Entonces María Clara agarra y me dice que ella tiene un año más que su hermana Pota. Entonces voy con Pota y le pregunto su edad, y Pota me dice que ella tiene un año más que su hermana Pita. Entonces voy con Pita y le pregunto: ¿cuántos años tienes, Pita? Y me dice Pita: pues yo tengo un año más que mi hermana Peta. Entonces voy con Peta y le pregunto su edad, y Peta me dice que ella tiene un año más que su hermana Pata. Voy con Pata y le pregunto su edad. Como después de Pata ya no hay nadie más, Pata me dice su edad, y entonces yo puedo calcular la edad de Peta, de Pita, de Pota y finalmente de María Clara. ¿Okay? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando hablamos de recursividad, hablamos de una función que hace un llamado a sí mismo hasta llegar a un caso base. En este caso Pata es el caso base, el caso último, porque después de Pata ya no hay nadie. ¿Ok? Entonces, a partir de que ya podemos obtener la edad de Pata, podemos calcular finalmente lo que deseábamos, a través de ir regresando con Peta, con Pita, con Pota, hasta llegar en este caso a María Clara. En resumen, la recursividad es el proceso que se da cuando una función se resuelve en términos de sí misma, es decir, que hace un llamado a sí misma hasta llegar a un caso último, el cual desencadena que se den los demás resultados. ¿Ok? Entonces, normalmente, en este caso, el caso último fue Pata. Podemos obtener los demás resultados de Peta, Pita, Pota hasta llegar al caso que necesitábamos, que era el de María Clara. Todos los algoritmos recursivos tienen normalmente un caso base o caso último, y tienen un caso recursivo, que es el que hace un llamado a sí mismo hasta llegar al caso base. Vamos a ver cómo es esto. El caso base es el caso último, y con el cual ya podemos regresar un valor. En el factorial, por ejemplo, el caso base es cuando el valor del cual queremos calcular el factorial es 1, y que el resultado por defecto sabemos que ya es 1. Entonces ese es nuestro caso último. Y el caso recursivo se resuelve invocando nuevamente a la función. Los llamados se hacen sucesivos hasta llegar al caso base. En el caso del factorial, por ejemplo, el factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1. Observen esto. Mi caso base es que si n es igual con 1, pues el factorial es 1. El caso recursivo es que si n es mayor que 1, el factorial es igual a n por factorial de n menos 1. Y observen, aquí estoy haciendo los llamados. El primer llamado que hice es el factorial de 5, pero el factorial de 5 es igual a 5 por el factorial recursivo de 4, y el factorial recursivo de 4 es igual a 4 por el factorial recursivo de 3. El factorial de 3 es igual a 3 por el factorial recursivo de 2, y el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial recursivo de 1. Y cuando llega al factorial de 0 o al factorial de 1, el resultado que nos va a regresar será 1 por defecto. Y así, cuando llegamos al último caso, ya obtenemos un valor que nos permite calcular los demás en secuencia. Aquí está, fíjense. Función factorial. Lo que recibe es un entero y nos va a regresar un entero. Si n es igual con 1, entonces va a regresar 1. Pero si no, va a regresar a n por factorial de n menos 1. Esa sería nuestra función recursiva. Está haciendo un llamado a sí mismo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando entre nuevamente acá, si es 5, va a entrar con 4. Después va a entrar con 4 y después va a volverse a llamar a sí misma, pero ahora con 3, y así hasta llegar a que n valga 1. Como pueden ver, la recursividad es el llamado a sí mismo de una función, ¿ok? Hasta llegar al caso base. Recuerden, para que una función
sea recursiva o para que un algoritmo se pueda resolver de forma recursiva, siempre debe tener un caso base, es decir, un caso último, y además los casos recursivos.